Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos veis a través del canal de YouTube que tiene la iglesia de Colmenar Viejo y Manzanares el Real. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra, bienvenidos una tarde más para poder profundizar en la palabra de nuestro Dios, para poder profundizar en este estudio que estamos llevando sobre jueces. Antes de comenzar este tiempo del estudio me gustaría tener una oración con vosotros. Señor y Padre, gracias queremos darte por tu cuidado, tu bendición, gracias por tu amor, tu infinito amor. Gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque eres nuestro Padre y gracias porque nos sostienes día a día y provees de todo lo que necesitamos día a día. Gracias por tus inmensas bendiciones que recibimos de ti día a día. Queremos pedirte en esta tarde que tú bendigas este tiempo, que bendigas también a cada uno y a cada una de las que están viendo y están escuchando este estudio, para que podamos aprender más cosas de ti, para que podamos aprender más sobre tu palabra, más sobre cómo quieres que te sirvamos, cómo quieres que vivamos para ti, conforme a tu voluntad y a tu propósito. Señor, bendice este tiempo y bendice a cada uno de los que están ahí enfrente, pues viendo y escuchando, y sobre todo que podamos entender, que podamos comprender, que podamos hacer nuestro todo aquello que tú quieres enseñarnos. Te damos las gracias por estos medios que tú provees para poder seguir llevando tu palabra, para poder seguir meditando en ella, para poder seguir participando a una distancia pues de esa comunión tan necesaria. Sabemos que queremos reunirnos presencialmente, que queremos estar juntos como iglesia, pero en este momento, pues en estos tiempos es difícil, es complicado, pero aún así pues tenemos medios para poder reunirnos y para poder disfrutar de tu palabra y de tus enseñanzas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como decía, estamos con el libro de Jueces, seguimos con el estudio sobre el libro de Jueces, y estamos en el capítulo 10, a partir del versículo 6 hasta el capítulo 11 y versículo 11. Así que si tenéis vuestras Biblias a mano y queréis acompañarme, por favor, en esta lectura, en Jueces capítulo 10, versículo 6 hasta el capítulo 11, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón?
será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Bien, pues hasta aquí esta porción del libro de Jueces, en el cual pues en esta tarde, en este tiempo, quiero profundizar un poquito. Hay una canción que dice, es la traducción en español: solo necesitas la luz cuando se está consumiendo, solo echas de menos el sol cuando empieza a nevar, solo odias a la carretera cuando echas de menos tu casa. Tal vez un día entenderás por qué todo lo que tocas con seguridad se muere. No sé si os habéis percatado que somos seres inconformistas. Y todos, aunque no lo creamos, pero todos somos protestantes empedernidos. Si llueve, porque llueve. Si hace sol, porque hace calor. Si trabajamos, porque trabajamos y que duro es el trabajo. Y si no trabajamos, porque no tenemos trabajo. Y como dice la canción, solo necesitamos la luz cuando se está consumiendo. Es decir, que mientras hay luz, no nos preocupamos de que esa luz esté en correctas condiciones, que no se apague, que pues si vemos que está sucia o que hay alguna cosa que impida, pues procurar hacer un mantenimiento de esa luz. No nos preocupamos por ella y le damos más importancia a otras cosas. Y como digo, pues no reparamos en mantener esa luz encendida o en condiciones para que no se apague. También dice que solo echas de menos el sol cuando empieza a nevar. Y mientras hay sol, todo está bien, todo está perfecto. Pues el sol hace crecer la vida en la tierra, nos ayuda en muchos aspectos, nos da calor y demás, pero no reparamos en todas esas cosas y mientras que hay sol todo está bien, pero no aprovechamos su luz, no aprovechamos su energía, no aprovechamos su calor para hacer cosas útiles. Y cuando empieza a nevar, cuando el sol pues se oscurece o cuando se nubla, es cuando nos echamos las manos a la cabeza y recordamos aquello que el sol nos ofrecía y que no supimos aprovechar. Y esto es lo que le pasa al pueblo de Israel, y esto es lo que nos pasa también a nosotros. El pueblo de Israel, al fin y al cabo, o la historia del pueblo de Israel, al fin y al cabo, lo que nos está dando a entender, o lo que nos está enseñando, es que es un reflejo calcado a nuestra vida. Todo lo que hemos visto desde el principio de Jueces hasta aquí
tiene que ver también con nuestra vida, tanto nuestra vida personal como nuestra vida en comunidad. Entonces vemos cómo esta historia, o la historia de jueces en el pueblo de Israel, o la historia del pueblo de Israel desde que parte de Egipto hasta aquí, incluso antes, tiene que ver y es un reflejo de nuestra vida. Y debemos, y debería de ser así, debemos sentirnos identificados con esta historia. Porque al fin y al cabo es la historia también de nuestra vida. Vemos otra vez que Israel hace lo malo delante de Dios. Nos dice el versículo 6 del capítulo 10. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dos dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Otra vez el pueblo de Israel hace lo malo delante de Dios. Otra vez no han sabido o no han querido ver y recibir las bendiciones de Dios y vuelven a las andadas, vuelven a hacer lo malo. Otra vez se olvidan de Dios, otra vez sucumben a la idolatría impuesta por aquellos que les oprimen. Pero lejos de rebelarse, lejos de renegar, de sublevarse contra esos dioses, que además aquí nos dice que no eran un par de ellos, eran bastantes dioses a los que el pueblo de Israel pues decidió servir. Lejos de todo eso, lejos de adorar al verdadero y único Dios, adoran a aquellos que no les aportan nada más que aflicción. Nada que ver con lo que ocurre con Daniel. Daniel capítulo 3 y versículo 9 dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, vive para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Aquí están hablando pues los consejeros del rey Nabucodonosor. Había construido una estatua de oro y había dictado una orden que todos debían de postrarse delante de esa estatua de oro. Y aquí le están hablando pues esos consejeros y le están diciendo esto. Y dice el versículo 11, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de sus manos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fijaros qué contraste hay entre el pueblo de Israel aquí en Jueces y estos tres aquí en el libro de Daniel, ¿no? La idea de que tenéis que adorar a los dioses que nosotros tenemos, y el pueblo de Israel se convierte en esclavos de esos dioses. El pueblo de Israel no reniega, no se subleva contra esos dioses, mientras que aquí Sadrach, Mesach y Abed-Negó no sucumben a la idolatría. No quieren renegar del Dios verdadero para servir a dioses falsos. Es más, incluso le dicen que Dios les va a librar y que si no fuese así, que ni aun así se iban a postrar delante de esos dioses ni delante de la estatua de Nabucodonosor. Como digo, un contraste totalmente diferente al pueblo de Israel aquí
en Jueces. Nos dice el versículo 6, y decía antes, la cantidad de dioses a los que Israel adora y adoraba, ¿no? Y vuelve a caer en manos de sus enemigos y vuelve a olvidarse de Dios. Y esta idolatría les conduce a una esclavitud consentida y aceptada. Porque si ellos no quieren ser esclavos, deberían de haberse rebelado. Pero no lo hacen. Así que consienten y aceptan esta idolatría y esta esclavitud. Parece ser que, fijaros que parece ser que Israel padeciera el síndrome de Estocolmo. Ese síndrome que pues padecen muchos que son secuestrados, muchos rehenes, ¿no? Hacia sus secuestradores. En parte, pues parece que padecen ese síndrome, ¿no? Un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado, un pueblo secuestrado por los pueblos de alrededor y los dioses de alrededor, y en lugar de odiar, en lugar de repudiar, en lugar de sublevarse, de rebelarse contra todos ellos y de adorar realmente al Dios verdadero, conviven, consienten y se identifican con ellos. Y no hay peor esclavitud que la idolatría. ¿Por qué? Porque te haces esclavo de aquello a lo que adoras, y adoras aquello que te esclaviza. Adorar al Dios verdadero no supone ninguna esclavitud. Dios lo único que pide es recibir sus bendiciones, recibir su amor. Yo simplemente os amo y quiero lo mejor para vosotros. Os he sacado de Egipto. Os he sacado un montón de veces de aflicciones tremendas. No sé qué es lo que queréis más, qué es lo que buscáis más para ser esclavizados por aquellos que no os van a dar nada, que al contrario todavía os van a oprimir más aún, todavía os van a esclavizar más aún. Nos dice el versículo 7 que se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. La Nueva Versión Internacional nos dice o usa la palabra los vendió. Y los vendió de tal manera que lo que ocurre, versículo 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todo Israel. Dios los entregó, Dios los vendió a esos. Y dando a entender, con esa palabra, con la palabra vendió en la Nueva Versión Internacional, dando a entender que pasaban a ser propiedad, ¿de quién? De los filisteos y de los hijos de Amón. Y que así ellos podrían hacer lo que quisieran con el pueblo de Israel, ya que son su propiedad. Evidentemente, Dios no dejó al pueblo de Israel. Evidentemente Dios no se olvida del pueblo de Israel. Evidentemente el hecho de que aquí diga que los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, no significa que Dios se olvidara del pueblo de Israel. Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel. Dios había hecho una promesa a Abraham, le había dicho que iba a ser una gran nación, el pueblo de Israel. Dios había hecho una promesa a Moisés diciendo que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dios sigue prometiendo al pueblo de Israel que les va a dar esa tierra. Pero que esa tierra es para ellos. Y solo para ellos. Que no tienen que juntarse con los demás. Porque si no, iban a tener unas consecuencias. Dios sabe perfectamente. El problema muchas veces es que la gente piensa que, claro, es que Dios también te está obligando a hacer cosas. No, lo que ocurre es que Dios sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de aquello que no es hacer lo correcto, de aquello que no es hacer lo que Dios está diciendo que hagas porque es bueno para ti, que es bueno para tu vida, o que es bueno en este caso para el pueblo de Israel. El problema es que ellos tienen ese pensamiento. Hemos salido de Egipto, muy bien, ahí estábamos muy bien, ahora que aquí en el desierto, llegamos a esta tierra, hay más gente, ¿qué hacemos? Que son más que nosotros, bueno, pues vamos a juntarnos con ellos. Dios no está diciendo eso. Nada de eso. Sin embargo, ellos se dejan esclavizar. Pero evidentemente Dios no dejó al pueblo de Israel. Había prometido que sería una gran nación, pero llega un momento en el que Dios deja de protegerlos. Pero deja de protegerlos porque quiere también que sufran
las consecuencias de su desobediencia. El pecado tiene unas consecuencias y hay que sufrir esas consecuencias. Y esas consecuencias es que fueron oprimidos y quebrantados. Pablo, en Romanos capítulo 1 y versículos del 21 en adelante, nos da también una pincelada tremenda de lo que es volverse idólatra, volverse en contra de Dios, olvidarse de Dios. Fijaros, dice, versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, adorando aquello que no es Dios. Por lo cual, evidentemente, Dios tiene que decir, ahora vais a sufrir las consecuencias de todo esto. Por lo cual, dice el versículo 24, Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y este es el pueblo de Israel, aquí en el libro de Juicios. Y esto es muchas veces lo que nos ocurre a nosotros y lo que ocurre a la sociedad. Dejan la gloria de Dios para ser esclavos de otros dioses que no les van a salvar, que no les aportan nada, pero tienen que sufrir las consecuencias. Y habla de esas consecuencias de la idolatría, no solo en el pueblo de Israel, sino también en el ser humano en general. Dios permite las consecuencias. No es que Dios quiera que el ser humano caiga en decadencia y en pecado. No, Dios no lo quiere. ¿Por qué? Porque Dios no tienta a nadie, sino que deja que el ser humano sufra esas consecuencias de su desobediencia. Y aquí en Jueces el pueblo de Israel sufre esas consecuencias. Hay una cosa que tenemos que tener muy clara: Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Porque si Dios no amara al pecador, no hubiera enviado a su Hijo para morir por nuestros pecados. Ahora, Dios no ama al pecado. Él no puede tener comunión con el pecado. Fijaros lo que nos dice Romanos capítulo 3 y versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí en Génesis, cuando Dios le dice al hombre que no coma del fruto, del bien y del mal, porque el día que de él coma, ciertamente pues moriría, lo que Dios está diciendo es: mira, el problema que tienes es que el día que tú comas de este fruto vas a sufrir unas consecuencias, que es precisamente esto que estamos viendo aquí en Romanos 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecó y quedó destituido de esa gloria que tenía con Dios o de Dios. No es que muriera físicamente, pero sí espiritualmente. Claro, uno puede decir: hombre, Dios dijo que iban a morir y luego Satanás dijo: no vais a morir. Sabía más Satanás que Dios. No. Lo que pasa es que Satanás sabía perfectamente cómo era Dios.
Pero Satanás llega y dice, no, no, a ver, no es que muráis, sabe Dios que no vais a morir, sino que vais a ser como Dios. Entonces, voy a ser, o sea, que no voy a morir. No, sí, vas a morir porque vas a sufrir la paga del pecado, que es la muerte, nos dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Y si estamos destituidos de esa gloria, estamos en muerte, una muerte espiritual. Porque hemos pecado. Y así es como estaba el pueblo de Israel. Dios no ama, no puede amar al pecado. Ama al pecador, pero no al pecado. Y Romanos 23 nos dice eso. Nos dice que este pecado que nos destituye de esa gloria de Dios, da como paga la muerte, una muerte espiritual, una separación con Dios. Una separación de esa comunión que deberíamos tener con Dios. Y el pueblo de Israel lo sabe. El pueblo de Israel sabe perfectamente que separarse de Dios es ser oprimidos, ser esclavizados, ser quebrantados, ser incluso muertos por otros pueblos y otros supuestos dioses, que no es el Dios verdadero. Es sufrir las consecuencias de esa idolatría. Sabe que ha hecho mal y sabe que ha desobedecido. La canción a la que me hacía antes referencia, al principio también dice, solo odias la carretera cuando echas de menos tu casa. Algo parecido es que solo odias el pecado cuando ves las consecuencias del mismo. El odio a la carretera es proporcional a lo que echas de menos, que es tu casa. Cuanto más echas de menos tu casa, más odias la carretera porque estás deseando llegar a tu casa, estar en tu casa. El odio al pecado es proporcional a las consecuencias recibidas. Evidentemente, cuanto peor son las consecuencias, mayor es el odio al pecado. Pero no al pecado en sí por ser el pecado, sino al pecado por las consecuencias que trae. No es que odie lo que hago porque estoy desobedeciendo a Dios, sino que odio lo que hago porque voy a recibir unas consecuencias, pero mientras lo hago, me da igual. No pienso en las consecuencias, es después cuando pienso en las consecuencias. Ay, amigo, el pueblo de Israel lo sabía perfectamente y aún así sigue haciendo todo eso. Pero el problema es que mientras que el viaje en carretera es inevitable, mientras que tienes que salir a trabajar, mientras que tienes que salir de viaje a visitar a familiares y demás, eso es inevitable, ya que pues tienes que salir, el pecado en parte es evitable. En parte es evitable. Nos dice Santiago que ¿qué ocurre con el pecado? Santiago capítulo 1 y versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Veis? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Por lo tanto, no podemos decir que no podemos evitar, en cierto modo, el pecado. El pueblo de Israel ve las consecuencias del pecado y ahora odia el pecado cometido y acude a Dios. Versículo 10 del capítulo 10 de Jueces. Entonces los hijos de Israel clamaban a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Dios responde al pueblo. ¿Qué es lo que le responde? La mejor respuesta que podía haber dado. A ver, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto? ¿No habéis sido oprimidos por los amorreos, por los amonitas y por los filisteos, por los hijos de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamado a mí, y no os libré yo de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado, habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. O sea, id a esos dioses y que ellos os libren. Dios responde al pueblo de Israel que acudan a los dioses a quienes han servido. Porque el arrepentimiento es el odio al pecado cometido. Y aquí hay arrepentimiento por parte del pueblo de Israel. Así como también es la convicción de no volver a hacerlo más. Pero es un odio a pesar de las consecuencias.
No es un odio a raíz de las consecuencias, sino a pesar de las consecuencias. Odio el pecado en sí mismo porque es pecado, no por las consecuencias que voy a recibir. Tanto las haya como no las haya, odio ese pecado y tengo la convicción de no volver a hacerlo. Y muchas veces odiamos y lamentamos las consecuencias del pecado, pero no el pecado en sí mismo. Israel sigue clamando a Dios y ponen delante de Dios su supuesto arrepentimiento y un cambio de actitud. Al igual que hacemos nosotros, nos vemos sumidos en unas consecuencias horribles y pedimos y prometemos no volver a hacerlo. Señor, te prometo que no voy a volver a hacer esto si tú me ayudas ahora. O sea que condicionamos nuestro arrepentimiento a la ayuda de Dios. Mientras que el arrepentimiento no condiciona esa ayuda de Dios. El arrepentimiento verdadero tiene que ver con amar, con adorar a Dios y con asumir que Dios no tiene por qué hacer nada por nosotros. Amarle aún sabiendo que las consecuencias nos van a hacer sufrir. Ese es el arrepentimiento. Señor, odio lo que acabo de hacer porque te he desobedecido, tenga consecuencias o no. Porque esto que he hecho es desobedecerte a ti. Y nada más lejos de mi intención que desobedecerte. Por tanto, odio lo que acabo de hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no pone condiciones al amor hacia Dios. Y muchas veces condicionamos ese arrepentimiento a la ayuda del Señor, o a que Dios haga algo por nosotros y nosotros dejaremos de hacer aquello que está mal, aquello que no le agrada. Y ahora es cuando el pueblo de Israel quiere cambiar después de estos 18 años. 18 insoportables años, 18 años horribles. Deciden volverse al Dios verdadero. Deciden echar a sus esclavizadores. Y Dios responde, y responde con misericordia. Nos dice el versículo 16 del libro de Jueces, del capítulo 10. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios siempre actúa. Y Dios iba a actuar a pesar de haber dicho anteriormente que no. No es que Dios se corrija a sí mismo, no es que Dios tenga ahí un problema de esa dualidad entre sí o no. No, Él sabe perfectamente lo que va a hacer, pero tiene que poner a prueba al pueblo de Israel. Tiene que decirle al pueblo de Israel, lo siento mucho, pero no os voy a ayudar más porque estáis haciendo lo que no es correcto. Aunque yo sé que luego os voy a ayudar. Aunque sé que voy a estar ahí, que os he prometido. Pero te tengo que decir que no. Para que te despiertes, para que te des cuenta de algo. Dios siempre actúa a pesar de nuestra tozudez. Y Dios promete incondicionalmente. Él no depende del ser humano. Es el ser humano el que depende de Él. No hay nada que podamos hacer para que Dios obre por nuestros méritos. Él envió a su Hijo como lo había prometido, a pesar de todo. Nos ama incondicionalmente, a pesar de todo. Juan capítulo 1 y versículo 12 nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es algo que Dios hace Él por sí mismo, no que nosotros hagamos algo para recibir todo eso. Dios nos ama incondicionalmente a pesar de todo. Y vuelve a proveer a Israel de otro juez a pesar de todo. Un juez que seguro que no era el que el pueblo hubiera elegido así de primeras. Un juez que seguro nosotros tampoco elegiríamos ahora mismo para salir a la batalla contra aquellos que hemos decidido quitar
de en medio porque nos están corrompiendo, porque nos están esclavizando, porque nos están oprimiendo, nos están quebrantando, y de derribar todos esos dioses. Seguramente sería alguien que no, pero Dios elige a Jefté. Alguien que no elegiríamos, ¿por qué? Primero, fijaros, es hijo de una ramera. Nos dice el versículo 1 del capítulo 11. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una ramera. Y el padre de Jefté era Galaad, pero la mujer de Galaad, fijaros, la mujer de Galaad por un lado y esta otra, la madre de Jefté. Una ramera, una prostituta. Pero nos dice que era un hombre esforzado y valeroso. No era ningún erudito, no era ningún hombre que destacara por sus estudios o que destacara por su posición social o que fuera pues un gran político o cualquier cosa así. No, sino que simplemente fue elegido por Dios. ¿Para qué? Para la misión de salvar al pueblo de Israel, de ser su instrumento de salvación, a pesar de que también fue echado de su propia casa por sus medio hermanos, a pesar de ser casi un proscrito. Nos lo dice bien claro: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Fijaros qué personaje es Jefté, que Dios utiliza, pero que el pueblo no quería. Dios elige bien, Dios usa bien, Dios utiliza a quien quiere para llevar a cabo su misión, la de salvar. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escogió a los que él quiso y como quiso, y nos escogió a nosotros también. ¿Para qué? Para ser instrumentos en sus manos. A esos que antes, 1 Corintios capítulo 6, versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos ha elegido a pesar de lo que éramos. Fijaros en toda la lista que os he dado antes, también en Romanos capítulo 1 y los últimos versículos. Hay una lista ahí tremenda de pecados, igual que aquí en 1 Corintios. Y todo esto nos dice que éramos nosotros antes y que nos escogió como Él quiso y nos encargó. Y nos encargó a nosotros también para ser esos instrumentos en sus manos, para hablar de salvación a otros, a pesar de lo que éramos, a pesar de cómo éramos. Y Dios es quien escoge a Jefté, a un hombre, para hacer volver al pueblo de Israel hacia Él. Y de nuevo, es Dios quien gana. Él es el artífice de la victoria sobre el pecado. Él es quien de nuevo salva al pueblo, y Él es quien de nuevo, ahora y siempre, ama al ser humano. Y Él es quien de nuevo, ahora y siempre, da la victoria sobre el pecado. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén.